pueden hacer sus preguntas, ¿vale? ¿Ya estás grabando? Bueno, ¿Ya estás grabando? bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre tres sistemas. Estos temas son los creadores de C, o como tal, los fundadores como tal. Un creador como tal solamente fue Dennis Ritchie, pero los otros tres personajes que voy a mencionar de alguna manera tuvieron una participación en la creación de C o de su antecesor B, e incluso, por ejemplo, Jan Stroutup también fue pues ya parte de la evolución después del lenguaje C. Muy bien, primero voy a comenzar con los creadores de C. Les voy a describir un poco sobre Dennis Ritchie. Dennis McAllister Ritchie, nacido el 9 de septiembre de 1941 en Brooklyn, Nueva York, obtuvo 2 grados en Harvard en física. En 1967 entró a trabajar en los laboratorios Dell, donde participó en los equipos de desarrollo de los sistemas operativos Multics y Unix. Ritchie es conocido sobre todo por ser el creador del lenguaje de programación C y co-creador junto con Ken Thompson del sistema operativo Unix. También fue coautor junto con Brian Kenihan del manual de C Programming Language o el lenguaje de programación C. Recibió el premio Turing en 1983 por su desarrollo de la teoría de sistemas operativos genéricos y su implementación en la forma del sistema Unix. En 1998 fue concedida la Medalla Nacional de Tecnología de los Estados Unidos de América. En el año de 2007 se jubiló, siendo el jefe de Departamento de Investigación de Software en Sistemas de Alcatel. Todos estos aportes convirtieron a Ritchie en un importante pionero de la informática moderna. El lenguaje C se usa ampliamente hoy en el desarrollo de aplicaciones y sistemas operativos, y ha sido una gran influencia en otros lenguajes más modernos como el lenguaje de programación Java. Unix también ha sentado las bases de los sistemas operativos modernos como GNU Linux y Mac OS, estableciendo conceptos y principios que hoy son ampliamente adoptados. Ok, hasta ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Que el lenguaje C se puede programar en Windows, se puede programar en Unix, se puede programar en el sistema operativo que ustedes entraron primero, que les dije que era Ubuntu, también se puede programar ahí y también se puede programar en Mac. O sea, es un lenguaje de programación universal que es compatible con cualquier lenguaje, con cualquier sistema operativo, ¿vale? Muy bien, ahora les voy a describir un poco sobre lo que fue el co-creador, por así decirlo, Brian Kernighan. Brian Wilson Kernighan, científico de la computación, nació en Toronto, Canadá, en 1942. Conocido por la coautoría del libro El lenguaje de programación C junto con Dennis Ritchie. Muy bien, él también trabajó en los laboratorios Dell junto con Ritchie y Ken Thompson, donde ayudó en el desarrollo también del sistema operativo Unix y fue el programador de utilidades como Takeoff. Kernighan recibió su licenciatura en Ingeniería en Física en la Universidad de Toronto. Se doctoró en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton, donde desde el año 2000 es profesor en Ciencias de la Computación. Kernighan niega cualquier contribución suya en el diseño del lenguaje C. ¿Qué quiere decir esto? Que él le da totalmente la autoría a Dennis Ritchie, ya que él únicamente contribuyó a lo que fue el libro mencionado, La programación en C. Kernighan niega cualquier contribución. Kernighan fue también editor en libros de software para la editorial Prentice Hall, que me imagino algunos la han escuchado en algunos libros de secundaria, de preparatoria. También tuvo una serie de libros, la cual llamó Software Tools, la cual extendió la esencia del pensamiento de C y de Unix, como mejora sobre los lenguajes más establecidos de esa época, como eran BASIC, Fortran y Pascal. También él escribió una crítica, la cual llamó Why Pascal is not my favorite programming language, o lo cual quiere decir ¿por qué Pascal no es mi lenguaje de programación favorito? Fue una crítica del lenguaje Pascal diseñado por Nicholas Wirth. Algunas partes de la crítica han perdido actualmente validez gracias al estándar ISO 7185, ya que el artículo fue escrito antes de la aparición de dicho estándar. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. A lo que se refiere el estándar ISO 7185, no sé si ustedes alguna vez han escuchado en alguna empresa o algo así, certificado calidad ISO 9000, 9001, si han escuchado algo por el estilo sobre ISO.
Muy bien, bueno, ISO básicamente se refiere a la estandarización, como bien lo dice, de procesos, en este caso del lenguaje C. Esta estandarización de procesos refiere a que hay un control de ese proceso, lleva ciertas características para que este proceso se convierta en un proceso, como lo dice su nombre, de calidad. Bueno, un pequeño resumen de lo que es creadores de C. Entonces tenemos que Dennis Ritchie se podría mencionar que es el fundador material del lenguaje C, mientras que Brian Kernighan entraría en la parte intelectual, ya que ayudó a Ritchie a crear este libro de la programación en C, que más adelante les voy a describir lo que es. Bueno, en la parte de creadores de C, ¿hay alguna duda? Aquí estos dos personajes los voy a describir igual más adelante en lo que es historia de C. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? Entonces se podría decir que Brian Kearney, el otro creador, como que le ayudó más a implementar el lenguaje. Exacto, y además participó, como mencionaba, junto con Ken Thompson, Ritchie Kernighan, fueron de alguna manera también fundadores o creadores. En este caso el creador como tal material sería Ken Thompson del lenguaje B, del cual Ritchie después lo tomó como base para desarrollarse. ¿Alguien más? No, bueno. En este caso vamos a continuar con lo que es historia de C. El lenguaje C nació en los laboratorios Bell de AT&T y ha sido asociado con el sistema operativo Unix, ya que su desarrollo se realiza en este sistema, y debido a que tanto Unix como el propio compilador C y casi la totalidad de los programas y herramientas de Unix han sido escritos en C. El lenguaje C fue creado en los años entre 1970 y 1972 por Brian Kernighan y Dennis Ritchie para escribir el código del sistema operativo Unix, que se puede decir que fue el objetivo principal al desarrollarse el código del sistema operativo Unix. Bueno, de lo que yo estoy investigando hay algunas otras, por así decir, leyendas conforme a lo que fue el lenguaje C. Uno de los datos curiosos que encontré fue que realmente Dennis Ritchie, el inicio de lo que fue el lenguaje C, se debió a que en ese tiempo había un videojuego de computadora, Space Invade me parece que se llama, y ellos lo que querían era hacer este juego portable. Entonces, en alguna oficina vacía de los laboratorios de AT&T, intentaron hacer un sistema operativo más portable para poder, pues, transportar ese juego y poderlo jugar en cualquier lugar. Entonces, eso se puede decir que, según este mito o este dato curioso, así fue como comenzó realmente la creación del lenguaje C, y en lo que terminó fue pues totalmente en algo diferente a su objetivo inicial, que terminó siendo pues el código del sistema operativo Unix. El lenguaje C es el resultado de un proceso de desarrollo que inició con el lenguaje denominado BCPL. Este influenció a otro lenguaje llamado B, el cual fue creado por Ken Thompson con contribuciones, como les comentaba, de Ritchie Kernighan. El lenguaje C prácticamente es por así decirlo, una simplificación del lenguaje BCPL. Podríamos decir que fue primero BCPL, se crea B como una simplificación de BCPL, y después Ritchie toma todo esto como base, como fundamento para crear C. En 1978, Kernighan y Ritchie publican la descripción de C en el libro de C Programming Language, versión que es llamada hoy en día KIRC, o el C de Kernighan y Ritchie. Esta se podría decir que es la primera versión de C, el KIRC. Este libro se suele llamar entre los programadores, el de Language Programming, como la Biblia del C. De hecho, a nivel mundial, esta Biblia del C, por así llamarla, es utilizada como principal biografía entre los estudiantes que empiezan a estudiar computación, informática o cualquier rama de estas. Ahí dentro, para los que me han preguntado qué libro me va a servir para esta materia, ahí está la respuesta. Hay un libro que se llama La Biblia de C. ¿Qué se manera porque le dice la Biblia? No, porque está así de delgadito. Pero, de hecho hay otro libro que se llama C for Dummies. ¿Saben qué es eso? Sí, para principiantes o para tontos. Bueno, realmente la descripción es para tontos, pero en realidad les viene muy explicado desde lo básico, más básico que puedan entender de C. Pero de los dos libros que les recomiendan, que acabo de decir, su compañero, la Biblia de C.
Viene explicado línea por línea cómo empezar a programar. No hay pretextos. De hecho, creo yo, pueden buscarlo en internet. No me acuerdo si una persona ya lo escaneó, porque sí estaba el libro. Ya lo escanearon y ya creo, no me acuerdo si es ese o qué otro libro de ese. Ya está en internet. Lo pueden descargar para que ustedes se basen en ese libro para empezar a hacer ejercicios extras a los que yo les voy a dejar para el examen. ¿Vale? De todos modos, cualquier libro de C que ustedes encuentren les va a servir, pero que ustedes encuentran C desde el básico para que ustedes empiecen a programar sin ningún problema. ¿Vale? Muy bien. Se podría decir que el lenguaje C se encuentra en jerarquía de lenguajes en un nivel intermedio entre lo que es el lenguaje Pascal y el lenguaje ensamblador. Pretende ser un lenguaje de alto nivel con la versatilidad del bajo nivel. Uno de los objetivos del diseño del lenguaje C es que solo sean necesarias unas pocas instrucciones en lenguaje máquina para traducir cada elemento del lenguaje, sin que haga falta un soporte intenso en tiempo de ejecución. En 1980, no sé cómo se pronuncie, Jan Strostrup, de los laboratorios igualmente de Murray Hill, Nueva Jersey, adicionó características a C. Estas características que adicionó fueron guiadas hacia la programación orientada a objetos, incluyendo la ventaja de una biblioteca de funciones orientada a objetos, y a este C, después del C de K y R, se le denominó C con clases. Para 1983, dicha denominación cambió a la ya conocida C++, o como mayormente la conocemos, C++, con la posibilidad, en ese tiempo de las primeras microcomputadoras, se crearon muchas implementaciones de C. A mediados de los 80 ya había en el mercado numerosos compiladores de C y muchas aplicaciones habían sido reescritas a él para aprovechar sus ventajas. Durante este periodo, fabricantes introducen mejoras en el lenguaje. Sin embargo, como no existía un estándar, aparecieron discrepancias. Para remediar la situación, el Instituto de Estándares Americano, por sus siglas en inglés ANSI, estableció un comité a mediados de 1983 para crear un estándar que definiera el lenguaje C. Este comité ANSI terminó el proceso de formalización en 1990, entonces es así como surge ANSI C. Desde el inicio del lenguaje han surgido varias ramas de evolución que han generado varios lenguajes. Entre ellos, como tenemos Objective-C, que es un primer intento de proporcionar soporte para la programación orientada a objetos en C. Fue en su momento de escasa difusión, sin embargo actualmente es usado en macOS y GNU. Después, como ya lo mencionaba, tuvimos C++, diseñado por Jan Strostrup. Fue el segundo intento de proporcionar orientación a objetos a C, y es la variante más difundida y aceptada en el mundo. Esta versión combina la flexibilidad y el acceso de bajo nivel de C con las características de la programación orientada a objetos. Como en clases anteriores lo habíamos visto, estas características orientadas a objetos son la abstracción, encapsulación, ocultación, herencia. Todo lo que habíamos visto en la unidad anterior. También se han creado numerosos lenguajes inspirados en la sintaxis de C. ¿Qué quiere decir? Con la estructura de C, pero que no son compatibles, sin embargo, con él. Uno de ellos, y los más conocidos, es Java, que une una sintaxis inspirada en la de C++, con una orientación a objetos más similar a la de Smalltalk y Objective-C. También tenemos JavaScript, que es un lenguaje de scripting creado en Netscape e inspirado en la sintaxis de Java, diseñado para dar a las páginas web mayor interactividad. A la versión estandarizada de JavaScript se le conoce como ECMAScript. Después tenemos C y este signo, que lo conocen, no sé, como numeral, signo de gato, hashtag o sharp. Más que nada se conoce como C#. Es un lenguaje desarrollado por Microsoft en el que une derivaciones de C, C++ y de Java. Se puede decir que es una conjunción de los anteriores descritos. Actualmente muchas empresas se dedican a vender el compilador del lenguaje C. Dos de estos y los más importantes a nivel mundial son Microsoft Visual C++ y Borland C++ Builder. La mayoría de los compiladores actuales soportan la programación en C estándar, en C orientado a objetos o en C programación visual. Algunos de los C existentes, como podemos ver aquí, son QuickC, C++, Turbo C, Turbo C++, Borland C++ y Microsoft C. Muy bien, en síntesis podemos ver sobre la historia de C
recapitulando un poco, tenemos el lenguaje BCPL, el cual fue tomado después por Ken Thompson para las bases del lenguaje C, y después llega Ritchie y junto con todas las demás bases de B y de BCPL crea el lenguaje C. También, como podemos ver en todo este proceso desde que se creó hasta la actualidad, existieron muchas aportaciones de diferentes desarrolladores, por lo cual después surgió la necesidad, como les comentaba en un principio, de realizar una estandarización, que era un estándar del proceso como tal del lenguaje C, para que cumpliera con ciertas características y con ciertas funciones, para que de alguna manera fuera más estable, más universal, más compatible, más versátil y de mayor calidad. También podemos ver que desde la implementación de C se han intentado desarrollar otros lenguajes con la misma estructura o sintaxis de C. También tenemos que hay empresas que distribuyen a nivel mundial lo que son los compiladores de C, y también tenemos las diferentes versiones de C que existen actualmente o que más se utilizan. Eso sería por la parte de historia de C. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda hasta el momento. ¿No? ¿Todo claro? Sí, todo está sencillo. Muy bien, pues por último tendríamos lo que a mi opinión personal creo que va a ser nuestro dolor de cabeza, causa de desvelos, la estructura de programación. Muy bien, nos dice que el lenguaje C está compuesto por 32 palabras clave. Estas 32 palabras clave fueron manejadas dentro de este estándar que realizó ANSI, la Agencia Americana Nacional de Estandarización. Estas 32 palabras clave son comunes a todos los compiladores de C. Nos dice que también para la estructura de programación en C debe de existir una sintaxis formal del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de haber un orden y una estructuración en la programación. Sintaxis formal del lenguaje indica cómo se organiza un programa, cómo se terminan las sentencias, las cuales mencionaré más adelante, cómo se escriben cada una de las instrucciones, es decir, en palabras más sencillas son las reglas para escribir correctamente un programa en C. Algunas características del lenguaje C son que distingue entre letras mayúsculas y minúsculas. Todas las palabras clave se escriben en minúsculas, y los nombres de las palabras clave no pueden usarse para identificar a variables o funciones. En este caso también las variables las describiré más adelante. Las 32 palabras claves definidas por el estándar ANSI son, como tenemos aquí, auto, double, in, struct, break, else, long, switch, case, enum, register, typedef, chart, extern, return, union, cons, float, short, unsigned, continue, for, signed, void, default, goto, size of, volatile, do, if, static y while. Bueno, dentro de estas palabras clave no voy a profundizar mucho en el tema, voy a mencionar algunas que utilicé en este lenguaje de programación, ya que cada uno de estos comandos tiene una función en específico, y también si se utiliza la palabra long o la palabra short cambia su función respecto a lo que se esté utilizando. Estas palabras básicamente son, dependiendo del programa que nosotros vayamos a realizar, las funciones que vamos a ir realizando para encadenar, para mandar a llamar otras funciones, entre otras. Muy bien, todos los programas en C constan de una o más funciones. La función principal, o como la tenemos aquí, int main, paréntesis, abrir llave, cerrar llave. Esta función main siempre, en cualquier programa que nosotros realicemos, siempre debe de estar presente. Es la única que obligatoriamente debe existir. Es la primera función llamada cuando se ejecuta un programa. Controla toda la actividad desarrollada por el programa y es la encargada de hacer las llamadas al resto de las funciones. En un programa C hay dos clases de instrucciones. Las instrucciones de control de flujo, como tenemos allá, mencionamos if y while, que significan sí y mientras respectivamente. También hay funciones que realizan acciones o cálculos. Como ejemplo podríamos tener code. Se puede utilizar code o en su defecto printf. ¿Esto para qué sirve? Pues simplemente sirve para mostrar en pantalla del programa la información que nosotros estemos ingresando. En este caso, como en el ejemplo, ingrese el primer número. Con este comando, estas letras se van a desplegar a la hora de nosotros compilar o ejecutar nuestro programa.
Respecto a las funciones en C se distinguen dos clases. Funciones de la biblioteca estándar de C, que es esta parte, la mencionaré más específico más adelante. Son funciones de uso general que trae al compilador implementadas, como ya mencionaba, printf, gets, etc. También hay funciones que puede definir el programador. ¿A qué se refiere esto? Que debido a que no existen algunas funciones o comandos en las bibliotecas, los desarrolladores o programadores pueden de alguna manera crear las suyas. Muy bien, también como nos damos cuenta en el ejemplo, vamos a utilizar lo que son operadores aritméticos de más, de suma, resta, multiplicación, división. Como hemos visto en clases anteriores de cálculo, utilizaremos, en este caso, no, por el tipo de programa no lo utilicé, pero utilizaremos más adelante en otros programas operadores relacionales. ¿Qué es esto? Menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual, igual o diferente que. Muy bien, les voy a mencionar un poco que me parece importante sobre lo que son las bibliotecas estándar de C. Debido a que C tiene muy pocas palabras clave, suple esta carencia con una serie de funciones que realizan acciones muy frecuentes, agrupadas en librerías. Cada librería contiene un determinado número de funciones, a cuyo conjunto se le llama biblioteca. Para poder utilizar una determinada librería hay que incluir su archivo de cabecera. Muy bien, el archivo de cabecera sería esta parte que está entre estos dos símbolos. En este caso aquí tenemos la biblioteca IOStream. Al principio de nuestro programa deberemos de manejar, para de alguna manera mandar a llamar esta librería, de nueva cuenta utilizaremos el signo numeral o sharp o hashtag, como lo conozcan, y la palabra include, que como se supone es incluir esa biblioteca en nuestro programa. ¿Dudas con la primera línea? Seguros, porque voy a hacer preguntas la siguiente clase. O sea, todo lo que su compañero está explicando de eso, voy a hacer preguntas. Entonces es muy importante que ahorita le entiendan a cada línea que su compañero está explicando. Y le está explicando bien, sencillo. ¿Dudas? ¿No? Claro, entonces, seguimos. Los principales archivos de cabecera estándar son, como los tenemos aquí ejemplificados, tenemos las cabeceras que serían conio.h, que es la primera, que son funciones de manejo de pantalla. Tenemos ctype.h, que sería funciones de manejo de caracteres. Tenemos también dir.h, que son funciones de manejo de directorio. Tenemos io.h, que son rutinas de entrada y salida del tipo Unix. Tenemos math.h, que son funciones matemáticas. Tenemos stdio.h, que son funciones de entrada y salida estándar. Tenemos stdlib.h, que son declaraciones variables, declaraciones variadas y funciones de propósito general. Tenemos también string.h, que son funciones para trabajar con cadenas de caracteres. Y tenemos también por último time.h, que son funciones para manipular la hora y fecha del sistema. Estas serían las más básicas y utilizadas, hay muchas más. Estas son las que se me hizo más correcto mencionar, ya que son las que más vamos a estar utilizando. Muy bien, bueno, ahora voy a proceder a explicar como tal lo que es la estructura de programación y el ejemplo que traje aquí. Como les mencionaba, primero tenemos aquí descritas algunas de las partes de lo que es nuestro código. Primero que nada tenemos lo que es la biblioteca, que como les mencionaba, para mandar a traerla tenemos que siempre poner numeral, include, y poner nuestra cabecera, que es la biblioteca, más bien la librería que vamos a mandar a llamar para utilizar en nuestro código. Tenemos, como les mencionaba, una parte fundamental que es el int main, que es nuestra función principal, la función principal de nuestro programa y la función que va a mandar a llamar otras funciones que nosotros codifiquemos más adelante. En este caso, pues aquí hay una sola función, no hay más, pero podemos tener función 2, función 3, función 4. Esto va en relación a nuestro programa, para la función que vaya a tener. Tenemos que es int main, paréntesis, y se abre una llave, que sería nuestra función principal. Después de eso procederíamos a declarar nuestras variables. Estas variables van a ir igualmente con este comando de int. Int quiere decir tipo de dato. Exactamente. ¿Vale? Quiere decir Puede tipo de ser dato. que utilicemos tipo de dato entero, tipo de dato decimal entero, puede ser que utilicemos carácter, por ejemplo. En el ejemplo de su compañero, como estamos manejando puros números,
está manejando un tipo de dato que es entero. O sea, todos los datos que el usuario ingrese van a ser enteros. Y el resultado que arroje, en este caso el programa, van a ser enteros. Ahí nada más hago un paréntesis, muchos. Siempre los programas hay que pensarlos no en el programador, sino que en el usuario. ¿Estamos de acuerdo que a un usuario puede llegar a mi programa y no únicamente agregar enteros? Si yo quiero que el usuario ingrese únicamente enteros, entonces cuando yo le pida ingrese el primer número, tengo que decirle, entre paréntesis, entero, para que él únicamente ingrese enteros y no decimales. ¿Qué pasa si una persona llega y pone decimales? El programa va a marcar error, porque no está, ¿cómo? Porque no está condicionado a que también deban aceptar decimales. Entonces, aguas con esa parte. Tengo que decirle al usuario específicamente qué tipo de datos debe de introducir. Si no lo hago, el usuario puede decir, bueno, me está pidiendo un número, pero no me está diciendo si es entero o decimal. Y lo hace. Y si lo hace y marca un error, pues ya no tiene la función que debe desempeñar el programa. Entonces, ¿sale? Ok, muy bien. Aquí en el ejemplo nuestro programa sería pues básicamente la suma de los dos números, algo muy básico. Entonces traemos nuestros datos con int. En este caso vamos a utilizar tres variables. Nuestra variable se va a llamar la primera A, que sería correspondiente al primer número, nuestra variable B, que sería correspondiente al segundo número, y nuestra variable suma, que va a ser la encargada de realizar la operación de estos dos números. Después tendríamos el comando code. Ahí no es la encargada de realizar la operación. Suma es la variable que va a contener el resultado de la operación de A con B. ¿Sale? Muy bien, después utilizaríamos el comando code. Code, o como les mencionaba, printf, esto nos ayuda a que se despliegue en pantalla la información que nosotros estamos ingresando en el código. En este caso, al poner code y entre comillas ingrese el primer número y dos puntos, nosotros al empezar a ejecutar nuestro programa es lo que nos va a aparecer, ingrese el primer número y nosotros podemos proceder a ingresar el primer dato. Después utilizaríamos el comando sin. Sin refiere a leer el valor que nosotros estamos introduciendo. En este caso aquí nos indica que va a leer nuestra primera variable, la cual vamos a colocar después de esto, que sería A. Aquí nos va a leer esta variable A, para que la lea y para que después pueda ser tomada en suma para poder realizar la operación. Nuevamente tenemos code para que nos vuelva a imprimir información en la pantalla que nos estaría indicando ingresar el segundo número. Volvemos a utilizar nuestro comando sin, en este caso ahora para que lea el valor de B. Después estaríamos poniendo aquí nuestra tercera variable, que sería suma, y le vamos a indicar que la suma es igual a mi variable A más mi variable B, lo cual quiere decir que la suma va a ser mi variable suma va a ser igual a la suma de mi variable A y mi variable B, mi variable 1 y 2, como lo quieran ustedes tomar. Después tendríamos nuevamente code para que nos muestre esta información, que sería la suma es dos puntos, y aquí colocaríamos aquí nuestra tercera variable para que automáticamente al realizar la operación aritmética nos arrojara el resultado. Un ejemplo. A eso se le llama concatenar. Ajá. Ya ahora estamos diciendo varias palabras, para que ya manejen esos términos. Si yo quiero mandar a traer el resultado de mi operación que hizo en la línea anterior y que me lo muestre en pantalla, tengo que mandar a traer la variable, y eso de mandar a traer la variable se le llama concatenar. Ajá, para que me muestre el resultado en pantalla. Si yo no concateno esa variable, pues nada más va a aparecer la suma es, y la pregunta es, ¿y cuál es el resultado? Entonces tengo que mandar a traer esa variable, eso se le llama concatenar. Se puede mandar a concatenar un valor numérico o el nombre de la persona como otra variable, ¿vale? Eso ya lo vamos a ir haciendo poco a poco cuando vayamos haciendo más programas. Bueno, ya para finalizar de alguna manera nuestro programa tendríamos otros dos comandos, que es system pause. System pause nos va a servir básicamente que a la hora de que nos imprima el resultado del final de la pantalla no se genere un bucle. ¿Qué quiere decir un bucle?
nos muestra la información, pero de inmediato nos vuelve a pedir una vez más ingresar el primer número y así, y nunca nos va a dejar como usuario como tal digerir la información que nos está enviando. Entonces con este comando system.out lo que hace es que toda la información imprimida en pantalla la mantiene ahí hasta que nosotros pulsemos otra tecla, para lo cual sirve return 0. Esto quiere decir que nosotros extraemos la información y a la hora de nosotros ya querer ingresar otras variables para realizar otras operaciones, simplemente al teclar alguna tecla, para la redundancia, pues ya iniciaría de nuevo el programa sin que se genere ese bucle y no nos deje extraer la información o verla en pantalla. Eso es siempre y cuando en el código exista un ciclo while que se deba de cumplir hasta que ya no se cumpla la condición, se sale del programa. Pero en el programa, en el caso de su compañero, no existe un ciclo que se da una condición que se deba de cumplir. Entonces, como no hay un ciclo ahí, existen pausas, se hace una pausa, como su nombre lo dice, hasta que yo presione la tecla, ¿qué hace? Se sale del programa, porque no hay un ciclo. Cuando haya un ciclo, yo le voy a dar un enter y me va a seguir preguntando nuevamente lo que yo tengo en mi programa hasta que se cumpla. Y cuando ya no se cumpla la condición, se va a salir del programa. ¿Sale? Ok, únicamente para finalizar nuestro programa, pues tendríamos que cerrar la llave. Aquí hay dos partes que se me hacen fundamentales mencionar. Una de ellas, si se fijan, al final de nuestras sentencias, esto es muy importante y algo que creo yo, igual en mi opinión, que nos va a causar muchos problemas. Cada vez que nosotros tengamos una sentencia, hay que finalizarla con punto y coma. Si no la finalizamos con punto y coma, nuestro programa como tal no lo va a compilar, porque para él en sintaxis no estamos ingresando absolutamente nada. Al ingresar el punto y coma, entonces es cuando toma en cuenta nuestra sentencia. Si se dan cuenta, aquí en un principio tenemos nuestras variables, punto y coma. En nuestros comandos de la información que se imprime en pantalla termina en punto y coma. Nuestros comandos para que tomen nuestros valores terminan en punto y coma. Igual en las funciones, los comandos system.out y return para finalizar el programa también existe el punto y coma. Es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Sí, cuando son sentencias se manejan puntos y comas, pero ya se dieron cuenta que en el ejemplo de su compañero todo tiene punto y coma. Sí. La pregunta sería, ¿en qué parte de un código no lleva punto y coma? Por ejemplo, las sentencias de control, por ejemplo, if, else, while, for, case, switch, no llevan puntos y comas, por lo tanto no son sentencias. ¿Sale? Sí. Esas son las únicas que no llevan puntos y comas. Todo lo demás, variables, yo le pido al usuario ingresar un valor, que haga una operación, que me muestre en pantalla un resultado, son sentencias, por eso llevan puntos y comas. ¿Sale? Ahora, con el ejemplo que pone su compañero, C se divide en varias versiones, C, C++, C#, y cada una de las versiones manejan comandos diferentes, manejan librerías diferentes. Yo les pregunto, si alguien de ustedes en preparatoria vio lenguaje C, ¿qué versión de lenguaje C es esta? ¿C? ¿C++ o C#? Exacto. Esta versión es C++. Nosotros vamos a ver C, a secas. Entonces, sí van a cambiar algunos comandos. Algunos comandos se van a cambiar. Por ejemplo, el encabezado dice include iostream. Ese es de C++. Si nosotros utilizamos lenguaje C a secas, en lugar de poner iostream, vamos a poner stdio.h. Y por ejemplo aquí, tiene su compañero aquí, stdio.h. Esto en lugar de que diga iostream, vamos a poner stdio.h para lenguaje C. Ahora, aquí su compañero, las variables se manejan lo mismo para todos los lenguajes de programación, los mismos tipos de datos. Aquí, en lugar de que pongamos code o sin, vamos a poner printf y vamos a poner aquí scanf. ¿Ya vieron cómo sí cambian las versiones de los lenguajes de programación? Entonces, está bien ese ejemplo de su compañero, porque al fin y al cabo es C, pero es C++, pero la misma estructura se maneja para todos los lenguajes y para el mismo lenguaje C. Si yo les pregunto en el examen,
explican, ponen la estructura básica de un programa en C o en C++ o en C#, ¿cuál sería la primera respuesta? Pongan atención, otra vez. Si en el examen les pregunto, expliquen cuál es la estructura básica de un programa en C, C++ o C#, ¿cuál sería la primera respuesta? El primer paso. Ya es en la mano, se van a participar. Primero su compañero. Cambian las librerías, ¿no? ¿Sí o no? Sí, A ver, otra vez, ¿cómo? cambian las librerías. Porque en C++ sería como dijo sería .h. Respuesta incorrecta. Sí, tiene que ver con algo de las librerías. ¿Quién me dice cómo respondería? O sea, sí estuviste bien y a la vez no, porque no, sí tiene que ver con la palabra librerías, pero tu respuesta está enfocada a otra pregunta. ¿Declarar la clase? ¿Mande? ¿Declarar la clase? No, lo acaba de decir su compañero. Declarar las variables. La No. librería, perdón. A ver, ¿cómo? Declarar la librería. Exacto. Declarar la librería de acuerdo a la versión del lenguaje C que estoy utilizando. ¿Quién me dice cuál es la segunda parte de la estructura? La función. Agregar la función que principal. ¿Quién me dice cuál es la tercera? Ya meter qué? Las sentencias. ¿Y cuál es la pregunta? La respuesta número 4. ¿Cerrar qué? Esto a lo mejor ya es extra, pero ¿qué se cierra? La llave de la función principal. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, en cada versión va a ir cambiando sus variables. ¿Variables? Las funciones. Las funciones. Funciones. Muchachos, acuérdense ya empezar a hablar técnicamente con las palabras apropiadas al lenguaje que se está utilizando. No se dice esta palabra suma. No. Se llama variable y también hay constantes. ¿Qué es? Escribe int. No, se llama tipo de dato int. Cierra la sentencia punto y coma. ¿Qué otra cosa? Declaración de la biblioteca o librería. Clase principal. ¿Quieres saber otra cosa? Bueno, nada más como dato, la biblioteca o la libro de cabecera que se utilizaría, como dice la profa, en C, que es STDIO, nada más para que sepan su significado, es estándar input output. ¿Qué quiere decir esto? Estándar de entrada y salida. También hay una parte no tan fundamental, pero es importante, que son los comentarios. En este caso aquí yo lo puse para describir las partes, pero si se dan cuenta también los puse como en un código, deberían de ir un comentario. En este caso tenemos dos tipos. Utilizaríamos estos símbolos que los conocemos como, bueno, es mejor conocido como slash en programación, o como barra o como diagonal. En este caso, cuando utilizamos dos slash seguidos, estamos indicando que el comentario que vamos a hacer va a ser un comentario de una sola línea. ¿Qué quiere decir? Que por más que nosotros escribamos, va a ir en una sola línea el comentario. En el caso de que nosotros quisiéramos hacer un salto de renglón, utilizaríamos otro tipo de comentario, que sería el de la barra y asterisco, que es llamado comentario de una o más líneas. En este caso, como aquí tenemos, sería únicamente en el de una sola línea, abrir los slash, poner nuestro comentario, y en el caso de nuestro comentario de una o más líneas, se estaría abriendo un slash, un asterisco, pondríamos nuestro comentario, podríamos hacer uno o diferentes saltos de renglón, y en este caso, para que todo eso se guarde de alguna manera, por así decirlo, tendríamos que cerrar nuestro comentario de igual manera con asterisco y un slash adicional. ¿Quién me quiere explicar cuál es la función de poner un comentario en un programa? ¿Cuál será la función de poner comentarios? Una pequeña descripción de esa línea de código. Exactamente, es para describir la tarea específica que realiza esa línea. Todos los programadores, por lo regular, ponen comentarios
cada una de las líneas para documentar lo que se está programando. Eso quiere decir que si yo estoy programando algo y llega otra persona que puede darle seguimiento, poniéndole comentarios va a ser mucho más sencillo que él sepa que la primera línea es para declarar una librería o una biblioteca, porque ya lo puse. Esa es la función de utilizar comentarios, ¿sale? Bueno, únicamente ya para recapitular y que quede un poco más claro, tenemos nuestra estructura de programa que como bien mencionó ya la profesora, primero que nada tenemos que declarar nuestra librería, tenemos que poner nuestra función principal. Entonces aquí es donde viene la duda, ¿qué son funciones? Funciones son todas estas que describimos aquí y que a lo largo de la programación durante el semestre vamos a ir viendo para qué sirve cada función. No hay que confundirlos con lo que son variables. Variables, en otras palabras más sencillas, son todos los datos que nosotros le vamos a dar a nuestro programa para que nos arroje un resultado en pantalla. Tenemos las funciones, que sería aquí in main, code, sin. Serían, por ejemplo, las funciones que están presentes en este código. Una manera en la que yo vi que es lo más sencillo para que no tengamos error en cuanto a introducir nuestra función principal es declararla in main, nuestros paréntesis, y abrir nuestra llave, y en ese momento, aunque no tengamos nada de código, cerrar nuestra llave. Ya entre las llaves ya empezamos a escribir nuestro código, todo esto para que, ay, se me olvidó cerrar el programa y esto y no sé qué. Pues creo que eso sería, bueno, está, como sabemos, también en nuestra cabecera de archivos de la librería, con la que la mandamos a traer, nuestra función principal, nuestra declaración de variables, nuestro programa principal con las funciones, los datos que vamos a solicitar, la operación que realiza, que es el resultado que nos va a arrojar en pantalla. Eso sería lo más básico, fundamental y pues a grosso modo para comenzar a programar. No sé si hay alguna duda de esto, de todos los temas anteriores. Eso de menor que y mayor que, eso ¿cómo se Esto, llama? hasta donde yo tengo entendido, no influye, es como una referencia hasta donde yo lo entendí. Sirve de menor y... A ver, Bueno, en ese aspecto, como dicen, la librería que se trabaja es el y de la sintaxis de Kuhn, de hecho es como un parámetro que lleve los menor que y mayor que para cerrar la línea y mandar a imprimir el mensaje. Para eso se utiliza solo es un Indicador. Ajá, exacto, un indicador para la línea de ese código, bueno, en esa sentencia de código. Normalmente se utiliza, bueno, en C normal, se utiliza el llamado printf, que es mandar a imprimir una variable f, y se utilizan los paréntesis y las comillas para indicar el texto. En todo caso, cuando dice la profesora como es concatenar, se pone el tipo de dato que se está trabajando, ya sea string o char, y enseguida hay una ahí que es como una Y, no sé cómo se llama. Sí, que es como un circulito. El ampersand, y se pone la variable, el ampersand se utiliza para, de hecho, concatenar con el... eso ya lo veríamos ya ahora Ajá, sí, y formalmente para en la las asignación de la variable. Okay. ¿Alguna otra duda? Cuando termina el coma, yo tengo entendido que, bueno, no sé si hay alguna diferencia que el punto y coma lo ponga así, o normalmente como va el punto y arriba la coma. Formalmente es punto Ah, arriba punto arriba y la coma y abajo. abajo. No hay problema entonces si se pone así o así. No. No, yo lo puse así porque así lo escribo, pero en el programa en sí aparece En el como punto programa arriba sí, y coma abajo. es arriba, o sea, es poner la tecla punto y coma. No es punto y aparte la coma, si no les va a mandar error. ¿Vale? Bueno, yo creo que ven que sí se pueden, ven que sí pueden hacer una exposición como tal. Eso es un ejemplo claro de que se tiene dominio del tema, de que se estudia. Yo no he dudado de su capacidad, muchos. El problema es que a veces somos un poco flojos para estudiar. Pero vean, su compañero puede, ¿por qué no puede cada uno de ustedes? Sí lo pueden hacer y me lo pueden demostrar. Solo es que tienen que estudiar y lo van a tener que hacer, porque si se dieron cuenta en la evaluación, creo que les entré calificación, a muchos les hizo falta 3 décimas, a algunos les hizo falta 1 décima, otros 2. Si hubieran hecho esto, profesora, para la siguiente clase que va a hacer una introducción, son participaciones extras. Nadie, o algunos, con su compañero, porque le hicieron, no vino un día, por ahí tuvo una situación, y le dije, pues pasa a exponer algo. Y él me dijo, bueno, dígame algo que tenga que hacer yo.
Si esas personas que les hizo falta 2 décimas o 3 o 1 hubieran hecho esto, hubieran pasado. Yo se los dije, ustedes levántense de su lugar y díganme, profesora, yo quiero dar un pequeño ejercicio a lo que vimos ayer, busqué otro ejercicio diferente y quiero explicárselos a mis compañeros. Es eso, muchachos. Si ustedes fueran así todos los días, créanme que no tuviese ningún problema en la evaluación. Pero vean cómo sí se puede. El punto es querer hacerlo. Si ustedes dicen, es que no me animo, profesora, porque yo no le entiendo, acérquense a mí, digan, profesora, de la investigación que quise hacer yo, no le entendí esta parte, explíquenme. Pero si no lo hacen, yo no voy a seguir a su lugar. Yo no los voy a agarrar de la mano y los voy a levantar a la fuerza. No, aquí ya es quien tenga iniciativa propia, quien quiera realmente hacerlo. Ya no es como en la preparatoria, que los maestros le dicen, el director le dice a los maestros, oye maestros, pues pásenlos, oblíguenlos a pasar. No, aquí ya no es así. Eso es algo que deben entender mucho. Ya los maestros ya no lo tienen que obligar a nada. Aquí es, yo siempre he dicho, aquí el más fuerte sobrevive. El que no es fuerte, el que es débil, se va a quedar, se va a empezar a rezagar, va a empezar a reprobar y así, y al final, aunque queramos rescatarlo, ya no se va a poder, ya va a ser mucho, muy difícil que yo pueda poder ayudarlos. Porque son temas que se van rezagando, entonces ya no son 5, ya no son 10 temas, ya son 20 temas. Entonces es demasiada información para el cerebro. De tal forma que no estamos acostumbrados a recibir tanta información al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, pues estuvo muy bien, te felicito, realmente sí se vio que tuvo dominio del tema su compañero, en que aunque siempre muchos, siempre va a haber alguna forma, algún detalle que se les haya pasado, como el de corregir 2 veces a su compañero, pero se dan cuenta, esa ayuda le ayuda a él, porque él sí tenía ese concepto y yo lo corrijo, ya mira, ya le entendí. Ese es el objetivo de pasar allí enfrente. De que yo los corrija, o que si ustedes conocen algún término, como decía su compañero Patricio, de que miren, yo conozco esto y sé que es esto. Entonces es la forma de ayudarnos todos mutuamente. Hasta yo se los dije, a mí se me puede pasar alguna palabra que yo diga mal y ustedes tengan que corregirme, ¿no? Entonces esa es la idea, muchachos. No que ustedes estén todo el tiempo sentados ahí, no, sino que pasen al revés. Y que yo ahora los maestros tenemos que estar siempre ahí enfrente. Sino que ustedes mismos vienen a clase y nosotros nada más somos mediadores. Es lo que ya dice la nueva educación, la nueva ley educativa. No, los maestros ya no deben estar al 100% ahí enfrente. Los maestros ya nada más deben ser mediadores. De que si estás bien, perfecto. Si estás mal, te corrijo. Pero ya ven por mucho que hay aquí en medio. Ya ustedes ya deben estar allá explotando toda la inteligencia, toda la actitud, todo lo deben de estar haciendo ahí enfrente de ustedes. Bueno, ahora fíjense bien, con esto, esta introducción estuvo muy bien, porque ya se dieron una idea clara de lo que vamos a empezar a hacer a partir del día lunes, martes. El día martes, cuando estamos en el salón, ya vamos a empezar a hacer programitas muy sencillos de todo lo que su compañero empezó a hablar. Por eso les decía, el día lunes yo empiezo a dejar tarea para que ya el fin de semana se dediquen ya a instalar el programa de BC++, ¿vale?